Muy buenas, un placer estar de nuevo con ustedes. Vamos con otro ejercicio sobre probabilidad, en concreto con el ejercicio 43. El enunciado nos dice: en un casino se juega una ruleta de 38 números, 18 rojos, 18 negros, 0 y doble 0. Responda a las siguientes cuestiones. En el apartado A nos plantean: si hacemos un único lanzamiento, ¿cuál es la probabilidad de sacar negro? Bien, entonces en el apartado A, para resolver este apartado vamos a utilizar la regla de Laplace, que nos dice que la probabilidad se puede obtener como el cociente entre los casos favorables y los casos posibles. Los casos posibles pues serían, en este caso, sería un número combinatorio donde partimos de un conjunto de 38 elementos y de los cuales pues tenemos que obtener 1. Bien, con lo cual los casos posibles serían 38 sobre 1. Bien, los casos favorables sería sacar negro. Como nos han dicho que hay en el enunciado 18 números que son negros, bien, pues los casos favorables pues serán 18. Por tanto, tenemos que la probabilidad que nos piden es 18 dividido entre 38 sobre 1. Bien, si hacemos este cálculo, tenemos que la probabilidad es 9 dividido entre 19, lo que nos da aproximadamente 0,47. Bien, bueno, con esto ya tenemos la probabilidad que nos piden en el apartado A. Pasamos ahora a resolver el apartado B. Y si nos fijamos en el apartado B, nos preguntan: si hacemos dos lanzamientos, ¿cuál es la probabilidad de obtener las dos veces negro? Bien, bueno, aquí vamos a aplicar también la regla de Laplace, que nos dice que la probabilidad se obtiene como el cociente entre los casos favorables y los casos posibles. Bien, los casos posibles para este apartado B, pues lo podemos calcular con variaciones con repetición. ¿Por qué? Porque, tenemos 38 números y en el primer lanzamiento podemos sacar cualquiera de esos 38 y en el segundo lanzamiento, pues se supone que volvemos a disponer de los 38 números, que también podemos sacar cualquiera de esos 38. Bien, por lo tanto, los casos posibles serían las variaciones con repetición de 38 elementos tomados de 2 en 2. Bien, y los casos favorables, que sería sacar negro en el primer intento y sacar negro en el segundo. Sabemos que hay 18 números negros que tenemos disponibles en el primer intento, y esos 18 números negros también los vamos a tener disponibles en el segundo intento. Bien, con lo cual estamos ante un caso también de variaciones con repetición de 18 elementos tomados de 2 en 2. Bien, teniendo en cuenta esto, pues sabemos que esto equivale los casos posibles a 38 al cuadrado y los casos favorables serían 18 al cuadrado. Por lo que, si calculamos el cociente, pues tenemos que la probabilidad es 18 al cuadrado dividido entre 38 al cuadrado, lo que nos da 81 dividido entre 361, es decir, aproximadamente 0,22. Bien, con esto ya tenemos el resultado del apartado B. Pasamos ahora a resolver el apartado C. Y bueno, el apartado C nos dice: si hacemos un único lanzamiento, ¿cuál es la probabilidad de sacar 0 o doble 0? Bien, bueno, en este caso también vamos a aplicar la regla de Laplace, y ahora los casos posibles, como solo hacemos un único lanzamiento, bien, pues sería el número combinatorio 38 sobre 1, como vimos en el apartado número A. Bien, y los casos favorables, pues sería sacar 0 o doble 0, pues tenemos en este caso dos casos favorables. Bien, por tanto la probabilidad que nos piden sería el cociente entre
2 y 38 sobre 1. Bien, lo que nos da una probabilidad de 1 dividido entre 19. Bien, bueno, con esto ya tenemos el apartado C, pasamos al apartado D. Y en el apartado D lo que nos piden es lo siguiente: si hacemos 3 lanzamientos, ¿cuál es la probabilidad de que no se pare ni en 0 ni en doble 0? Bien, entonces aquí, bueno, pues también aplicamos la regla de Laplace y ahora los casos posibles serían los siguientes. Como vamos a realizar 3 lanzamientos, en el primer lanzamiento puede salir cualquiera de los 38 números, en el segundo lo mismo y en el tercero lo mismo. Con lo cual, los casos posibles serán las variaciones con repetición de 38 elementos tomados de 3 en 3. Bien, y los casos favorables serían los siguientes. Bien, nos están diciendo que no salga ni 0 ni doble 0. Entonces lo que vamos a hacer es coger el conjunto inicial de 38 números y los subdividimos en dos. En un bloque estarán los números 0 y doble 0 y en el otro bloque el resto. Bien, por lo tanto, que no salga en este caso ni 0 ni doble 0 significa que del bloque de 36 números que no son 0 y doble 0, pues salga un valor en el primer intento, en el segundo intento salga también uno de esos 36 valores y en el tercer intento también salga uno de esos 36 valores, con lo cual tenemos que los casos favorables serán las variaciones con repetición de 36 elementos tomados de 3 en 3. Bien, por tanto, de aquí tenemos que la probabilidad será igual al cociente entre las variaciones con repetición de 36 elementos tomados de 3 en 3 dividido por las variaciones con repetición de 38 elementos tomados de 3 en 3. Bien, y como sabemos, esto equivale a 36 al cubo dividido entre 38 al cubo. Bien, si hacemos este cálculo, tenemos que aproximadamente esta probabilidad es de 0,85. Bien, con esto ya tenemos el apartado D y pasamos ahora al último apartado, que sería el apartado E. Bien, en el apartado E, ¿qué nos piden? Bueno, pues vamos a leer el apartado E. Nos dicen: si hacemos 2 lanzamientos, ¿cuál es la probabilidad de que en el primer lanzamiento se obtenga un número entre 1 y 5 y en el segundo lanzamiento no se obtenga un número entre 1 y 5? Bien, por lo tanto, aquí también aplicamos la regla de Laplace y, bueno, como vamos a hacer 2 lanzamientos, ya en el apartado B vimos que los casos posibles en el caso de 2 lanzamientos eran las variaciones con repetición de 38 elementos tomados de 2 en 2. Bien, y los casos favorables los vamos a calcular de la siguiente manera. Bien, bueno, aquí vamos a dividir los 38 números en dos bloques. Un bloque lo van a componer los números de 1 a 5 y el otro bloque lo van a componer los otros 33 números que pueden salir en la ruleta. Bien, entonces se supone que en el primer lanzamiento podemos sacar cualquiera de los números de 1 a 5. Bien, con lo cual todas las posibilidades vendrían dadas por el siguiente número combinatorio. Partimos de un conjunto de 5 elementos y de ahí pues tenemos que seleccionar todos los posibles subconjuntos de tamaño 1. Bien, y el segundo lanzamiento tiene que salir cualquiera de los 33 números restantes que no estén entre 1 y 5. Bien, por lo tanto, en el segundo lanzamiento disponemos de un conjunto de 33 elementos y tenemos que calcular todos los subconjuntos de tamaño 1 que podemos sacar. Bien, con lo cual tenemos un número combinatorio que es 33 sobre 1. Aplicando el principio de multiplicación, tenemos que los casos favorables serían 5 sobre 1 por 33 sobre 1, con lo cual
si tenemos en cuenta todo esto, pues podemos ya calcular la probabilidad. Los casos favorables, como hemos dicho, es 5 sobre 1 multiplicado por 33 sobre 1, y los casos posibles pues serían las variaciones con repetición de 38 elementos tomados de 2 en 2. Bien, con lo cual, si hacemos este cálculo, tenemos que la probabilidad es aproximadamente 0,114. Bien, con esto pues damos por terminado este apartado número E y por tanto vamos a dar por concluido el vídeo. Sencillamente mandarles un cordial saludo y decirles que les espero en el siguiente vídeo. Hasta luego.